Muchas gracias. Yo siempre tengo que hacer explicitaciones así con mi... Sebastián es mi apellido. Lo siento, somos pocos en Chile, pero bueno. Y entonces tengo que explicar que mi nombre es Cristian y mi apellido es Sebastián. Ese soy yo. Bueno, primero que nada, de verdad, muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy honrado de poder venir a compartir con ustedes algunas reflexiones que ya no datan de ayer. Como decía Carlos, llevamos ya un rato pensando, escribiendo, investigando y también haciendo docencia desde una perspectiva eh, que yo, digamos, cada vez con más claridad y probablemente Está grande. eh, me sitúo a mí mismo en un contexto en una mirada que busca ser constructivista dentro de la psicología del aprendizaje y la psicología del desarrollo. Entonces, en ese contexto es que lo que quiero contarles hoy día es algunas reflexiones, algunas pistas. Voy a tratar de ser especialmente sintético en la presentación porque a mí me dan cuerda, yo puedo hablar mucho rato, casi de cualquier cosa, entonces por lo mismo prefiero tratar de ser sintético a riesgo de que haya cosas que no se entiendan, que se digan quizás, yo las diga de manera muy rápida y que requieren explicación, pero prefiero que eso ustedes me lo digan y vamos conversando sobre eso, ¿vale? Eso, entonces, en materia, Carlos y Rodolfo me tuvieron la delicadeza de enviarme tres grandes preguntas, subrayo lo de grandes, cada una de esas podría dar para largos desarrollos, así que voy a tratar de, o sea, organicé mis notas en torno a esas tres grandes preguntas. Probablemente se van a ir encadenando y probablemente el primer desarrollo sea el más largo porque de alguna manera va a darle el marco a los otros dos y debiera darse por entendido. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con la necesidad de diferenciar y relacionar el tipo de constructivismo que se busca alcanzar en contextos educativos. La idea es, me preguntan, si puedo explicar algunas de las ideas principales del constructivismo que se buscan aplicar en educación y si habría algunas posibles diferencias y similitudes con otros constructivismos. Entonces, esa va a ser la primera gran pregunta. Bueno, taxonomías de constructivismos hay de sobra, literalmente. O sea, y subrayo lo de no solo de constructivismos en plural, sino de taxonomías de constructivismo. Googleen, no me crean, googleen y van a encontrar al menos rápidamente unos 3 4 artículos en castellano dentro de los últimos 10 años y si ustedes agregan inglés van a agregar al menos unos 10 más, cuya propuesta es ordenar el constructivismo en particular en contextos educativos, o más bien los constructivismos, atendido a esa pluralidad. Ahora, yo quisiera partir por otro lado, o sea, voy a dar por sentado que existen taxonomías y que lo que yo voy a intentar ahora simplemente es una visión que a ustedes les toque evaluar si se sostiene o no se sostiene. ¿Ok? Ahora, para entrar ahí, yo quisiera partir por la segunda parte de la pregunta, es decir, constructivismo psicológico, quizás uno podría agregar, pero constructivismos en educación. Eh, y lo que quiero partir es que un equívoco típico, clásico en el mundo educativo chileno al menos, es partir entendiendo que el constructivismo es una estrategia didáctica, ¿sí? Es una forma de enseñar. Y yo creo que ese es uno de los equívocos fundamentales con los cuales tenemos que partir tratando de distanciarnos, ¿sí? Porque, como yo lo entiendo, el constructivismo es una epistemología, si ustedes quieren, ¿sí? Es una manera de entender el conocimiento humano. Y, por supuesto, esto dialoga con los espacios educativos en la medida en que entendemos que la educación tiene que ver con transformar nuestras maneras de conocer, ¿sí? O enseñar o aprender, dependiendo cómo lo miremos, pero finalmente de eso es de lo que se trata, ¿no? Aprender no sería otra cosa que transformar nuestra manera de aprender de una manera más o menos durable, más o menos sostenida en el tiempo, y enseñar no sería otra cosa que disponer o participar o eh, promover este aprendizaje, es decir, la transformación de los modos de conocer. Entonces, en ese sentido, por eso es que la educación, en todas sus formas,
y subrayo, la formal y la no formal, tiene que ver con la epistemología en general y en particular con esta forma o esta epistemología, de nuevo, entre epistemologías, que sería el constructivismo. ¿Sí? Entonces, primer punto que me parece clave ponerle ahí alguna observación crítica es, ojo, que en educación este carácter epistemológico no se pierde y no está supeditado a una técnica o estrategia didáctica. En el mejor de los casos, muy apurado, uno tendría que pensar de que la cosa es al revés. Voy a tratar de llegar para allá en algún momento. ¿Sí? ¿En qué sentido es al revés? Que si hubiera que pensar en una educación constructivista, si es que se pudiera pensar en algo propiamente que uno pudiera llamar una educación constructivista, sería una forma de enseñanza que se haga a cargo de todas las derivaciones que implica pensar el conocimiento humano al modo constructivista. ¿Sí? Ese sería mi ensayo inicial. ¿Sí? Ahora, eso nos devuelve entonces, nos pone un punto de partida clave, que es decir, bueno, ¿y en qué consiste esta epistemología? Y yo diría que apurado, hay, yo diría, un punto de partida que es casi obvio, ¿no? Que deriva casi del nombre escogido, que es la idea de construcción. ¿Sí? Si hay algo que es común a todos los constructivismos, desde mi punto de vista, al menos en psicología educacional, del desarrollo, del aprendizaje, por ahí, es que el punto de partida para comprender el conocimiento es la idea de construcción. O, dicho de otra manera, que todo conocimiento surge por transformación de un conocimiento previo. ¿Sí? Idea que a esta altura del partido, por lo menos por lo que veo ahí en las pocas pantallas que están encendidas, no parece haber choqueado a nadie, ¿cierto? Parece ser bastante obvia, ¿sí? El problema es cuando uno le hace el doble clic. ¿Ah? De nuevo, esta idea de construcción de conocimiento o de conocimiento construido por transformación de otros conocimientos, yo tengo la impresión de que en el mundo educativo en general, y en particular chileno, es un lugar común, o como dirían los griegos antiguos, un entimema, algo que todos damos por sentado, pero que no nos paramos a mirar cuáles son las implicancias que tiene. Y sobre todo, y aquí haciendo un guiño a una idea que Ricardo Rosas ponía en la introducción del constructivismo a tres voces, no sé si lo conocen todos, pero es este librito de acá que ya tiene sus buenos años, pero que eh, sorprendentemente para mí sigue gozando de buena salud, parece que la gente le sigue siendo útil y la verdad es que agradezco enormemente la posibilidad de haber participado en esa conclusión, en ese libro. Ricardo ponía digamos, él lo decía mucho antes y lo pusimos por eso mismo en la introducción. Chile en los 90 era el único país que era constructivista por decreto. En un decreto relevante, ahí lo pueden mirar, del Ministerio de Educación de la época, se decía que la educación chilena era constructivista. Lo cual, ¿por qué lo menciono ahora? Porque digo, quizás también tiene que ver con eso, este estatus de lugar común que tiene esta idea, que insisto, a ninguno de los presentes parece haberle producido ningún tipo de sorpresa, que es que los conocimientos se construyen a partir de conocimientos previos, por transformación de conocimientos previos. Ahora, para mí ahí es donde está toda la gracia y todo el potencial transformador, si es que lo tiene, de pensar el constructivismo en los contextos educativos. Uno podría hacer listas variadas, pero a mí me parece que hay una línea de implicancias que es relevante. La primera es que si decimos tan campantes que todo conocimiento surge por transformación de otra estructura de conocimiento, otra forma de conocimiento, entonces estamos diciendo que el constructivismo deja fuera toda forma de innatismo. Y subrayo, toda forma de innatismo. ¿Sí? No solo los innatismos a la bruta, digamos, así como suponer que las guaguas, los bebés nacen con todas las habilidades ya desarrolladas, lo cual no existe evidencia, digamos.
sino también todas las formas de innatismos más elegantes. Y aquí paso por Pinker, paso por Fodor, por nombrar a dos grandísimos nombres, personas que nadie podría tachar de ignorantes o de desprolijos, pero que siguen sosteniendo formas muy complejas de innatismo. Para el constructivismo, la idea de un innatismo es insostenible, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no sea reconocible o no sea aceptable dentro del constructivismo que haya ciertas disposiciones innatas. Y ahí pueden haber muchas diferencias, digamos, y pueden haber muchas reconstrucciones. Baste notar, por ejemplo, en ese punto, las lecturas que hace de Michael Tomasello de los trabajos de Piaget y de Vygotsky, por mencionar a los clásicos, ¿sí? Es decir, constructivismo, o sea, reconocer disposiciones innatas no es lo mismo que tener una comprensión innatista del conocimiento, ¿sí? Y eso es un punto que, insisto, parece ser súper simple, pero ya nos empieza a devolver el paso siguiente es el complicado, ¿sí? Porque el innatismo elaborado típicamente tiene una idea que es insostenible para el constructivismo. Y es la idea de que los conocimientos, las formas elaboradas de conocimiento, están, de una manera metafórica, en semilla o en potencial en el recién nacido, ¿sí? Hay distintas maneras de argumentar aquello, pero todas las formas lo incluyen. Y aquí la cosa se pone interesante. Porque si estamos de acuerdo que el constructivismo deja fuera toda forma de innatismo, incluidas esas formas como finas, entonces el problema o la pregunta crucial del constructivismo es cómo explicamos que en un momento dado de la historia de un individuo, ni siquiera lo voy a decir así, de la historia de un organismo que conoce, haya conocimientos que antes no estaban de ningún modo. Fíjense, el innatismo sofisticado lo que va a decir es que estaba ahí, estaba en potencia, estaba en semilla, pero estaba ahí. Lo que el constructivismo tiene que decir para ser consistente consigo mismo es decir que no estaba ahí. O, como dice el viejo José Antonio Castorina, el problema del constructivismo, el aporte de la mirada constructivista central es la pregunta por la auténtica novedad. Permítame hacer un ejemplo muy rapidito. Si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, a todos los presentes, ¿ustedes saben cuál es el resultado de dividir 18.425 por 739? ¿Alguien lo sabe? Ahora, ustedes dirían, ok, pero dame un instante. Yo puedo sacar mi calculadora, ¿cómo se llama? Mi celular o mi lápiz y mi papel y puedo sacar el resultado. Entonces, fíjense en un detalle ahí. Porque si uno se queda con la primera respuesta, es decir, no, no lo sé, uno podría decir, entonces ese resultado es un conocimiento novedoso. Pero el problema es que ese resultado está contenido en la capacidad que probablemente todos los presentes tenemos de resolver una división. Es parte del sistema matemático de conocimiento, de la estructura de conocimiento matemática que, o sea, seguro aprendimos en algún momento y que de alguna manera es parte nuestra. Entonces, ese conocimiento no es auténticamente novedoso, porque está contenido en esa estructura de conocimiento. ¿Me explico? Entonces, aquí la cosa se empieza a poner, insisto, cada vez más color de hormiga, porque primero hay que preguntarse, ¿cuáles son entonces esos conocimientos realmente novedosos? Y, más complicado aún, ¿de dónde vienen? ¿Cómo los explico? ¿Sí? De lo que estamos hablando entonces cuando estamos pensando constructivistamente el conocimiento, es de una explicación del surgimiento de sistemas o estructuras de conocimiento
que implican una transformación, digámoslo rápidamente, entre estudiantes de psicología, no de tipo 1, sino de tipo 2. ¿Sí? Es una reestructuración. No se trata simplemente de agregar contenidos dentro de un cierto sistema, sino de transformar el sistema. ¿Sí? De eso es de lo que estamos hablando. Esa es la pregunta fundamental del constructivismo. Eh, eh, Así lo entiendo yo, digamos, siguiendo a estos autores que he citado. Entonces ahí surge una tercera derivada, que es que si el organismo, o sea, porque a propósito de los lugares comunes, digamos, del constructivismo, que de nuevo no van a sorprender a nadie, digamos. En particular, Carlos me decía que ustedes trabajan en una escuela en la cual el conocimiento, digamos, la obra de Maturana está bastante a la mano, digamos. Han tenido que leerla y estudiarla probablemente en varios cursos. Entonces, cuando yo les diga que hay otro elemento que es fundamental dentro del constructivismo, digamos, dentro de esta epistemología constructivista, es entender que los organismos no tienen un acceso directo a la realidad, sino que más bien lo tienen en el mejor de los, o en el extremo o en el mínimo, mediado por su organización. ¿Sí? Casi estoy citando el credo maturaniano aquí. Ahora, ojo, porque Maturana no es ni el primero ni el único en hacer esa afirmación. A mí me gusta, mis estudiantes se ríen porque mucha gente me ha hecho la talla, alguna vez me ha dicho, lo que pasa es que tú Copia 11. en tu oficina tienes fotos de Piaget. Lo peor es que es cierto, que tengo una foto de Piaget. Tiene su historia, si les interesa se les puedo contar, pero lo que quiero decir es que, ojo, porque cuando Maturana estaba en el MIT en Estados Unidos en la segunda mitad de los 60, publicando los artículos que luego se iban a transformar en De máquinas y seres vivos, pues resulta que Piaget estaba publicando Biología y Conocimiento. Y, oh sorpresa, Maturana es citado por Piaget, entre otros de los decenas de investigadores en biología que estaban citando. Von Glasersfeld, es decir, toda la teoría de sistemas en biología, Piaget la manejaba al revés y al derecho. ¿Sí? Entonces, ojo a propósito de estas adscripciones que a veces decimos rápido de, no, lo que pasa es que esta es una teoría biológica, por lo tanto es única, o que viene de la biología. Pelota al piso. Maturana le tendremos mucho cariño, mucho respeto, pero no es el único. Y la discusión entre Maturana y Piaget, si bien es cierto, nunca se dio propiamente tal, yo creo que sería extremadamente interesante y voy a volver sobre esto hacia el final de esta introducción o de esta presentación final, inicial. Entonces, digo, por una parte tenemos este problema de la auténtica novedad, pero por otra parte tenemos un organismo que tiene una dinámica propia, parte de los supuestos o de los puntos de entrada, lo cual parece dejarnos en una situación de tierra de nadie. ¿Sí? Si el conocimiento no viene de fábrica, no es innato, y tampoco viene de afuera, porque esa es la consecuencia básica de la idea de sostener un funcionamiento organísmico que le da forma al conocimiento, es decir, con eso lo que dejamos fuera es todas las formas de empirismo a la bruta, digamos, al menos, que suponen la tabula rasa, ¿sí? Insisto, en la forma más básica o en la forma más complicada, pero el empirismo se nos queda fuera también. Entonces parece ser que nos quedamos sin material para poder explicar precisamente, para poder responder esa pregunta que es la central. Si el conocimiento nuevo no viene de fábrica, ni viene de afuera, ¿de dónde viene? Chan, 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 pausa dramática, ok, ya. Perdón, pero son las cosas que uno hace con tantos años haciendo clases. Faltó el efecto especial, perdón, profesor.
Claro, así, chan, 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 eso. Pero bueno, ya vendrá. En la edición, pues, Carlos, ahí cuando, cuando edite el video. La respuesta, de nuevo, de sentido común, ha sido una respuesta que de nuevo hay que bajarse un par de cambios. Porque típicamente, frente a, si no viene de fábrica ni viene de afuera, entonces la respuesta típica en el espacio educativo ha sido surge espontáneamente. Lo cual tiene una derivada muy compleja, que es la lectura de Piaget, de Ausubel y de tantos otros. Solo me tiro con Piaget y Ausubel para nombrar a los clásicos de todos los tiempos, digamos, en el mundo educativo, o que son tomados en el mundo educativo, digamos, desde el mundo educativo, no, que son tomados en el mundo educativo de la psicología. En ese. Solo por mencionar a esos dos, la idea de aprendizaje por descubrimiento de Ausubel termina siendo tomada de manera literal. Y por lo tanto la derivada es la enseñanza o la educación constructivista es dejar al estudiante tranquilo, que le surja el conocimiento. ¿Sí? No, por favor, no lo vaya a interrumpir, no, ¿sí? Porque naturalmente el niño va a desarrollar los conocimientos. En ese sentido, el rol docente queda reducido a un mero marco, a un gestionador del espacio, típicamente del espacio afectivo, dejemos un lugar tranquilito para que el niño no sea interrumpido en este proceso natural. Sin embargo, entender las cosas de esa manera nos devuelve a la paradoja del aprendizaje, que es la siguiente. Si aprendemos algo, entonces ese algo, esa nueva estructura de conocimiento, tiene que ser más adaptativa que las estructuras previas. ¿Sí? Si no, sería un sistema completamente insostenible en términos de economía energética. ¿Para qué voy a aprender algo que es menos funcional de algo que con lo cual ya operaba? ¿Sí? Lo cual nos deja en una posición compleja, porque si lo que estamos si una comprensión adecuada del constructivismo en este espacio fuera entender que las cosas surgen naturalmente, entonces lo que estaríamos diciendo es que las estructuras más complejas, más adaptativas de conocimiento, no son más que una reorganización de algún tipo de las estructuras previas. Muchos autores han comparado esta idea o esta noción le llaman el problema de las muñecas rusas. Nadie tiene ningún problema en entender cómo sacas una muñeca chica, de una muñeca rusa chica, de una más grande. Pero ¿cómo sacas una más grande de una más chica? Hay un problema ahí. Y con eso nos devolvemos a la otra arista. Es insostenible pensar que el constructivismo pueda ser leído consistentemente consigo mismo como un mero dejar que el conocimiento emerge. Eso no tiene sentido, ¿sí? Porque si no, significaría, o sea, en el fondo, tendríamos que llegar a la conclusión de que el constructivismo realmente se contradice a sí mismo o nos pone en una situación de imposibilidad de explicar cualquier cosa y uno se pregunta, bueno, ¿y para qué estudio? Entonces, el constructivismo, diríamos, lo dejado afuera hace rato. Entonces, es ahí, y perdonen lo largo de la vuelta, pero creo que ahí es donde llegamos, pienso yo, a lo que Castorina llama la necesidad de avanzar hacia un marco epistémico de la relacional, y en particular relacional dialéctico. Es decir, si nos sostenemos en un marco epistémico de la escisión, que para efectos de esta síntesis escinde, separa esencialmente entre sujeto y objeto de conocimiento, ya que estamos hablando de epistemología, entonces no nos queda otra que caer en cualquiera de las vías que hemos ido desechando en esta secuencia. ¿Sí? Para poder explicar la novedad, la auténtica novedad, lo que el constructivismo nos aporta o exige, diría yo, es un marco epistémico relacional dialéctico en el cual el conocimiento no radica ni en el organismo per se, ni en el contexto per se. ¿Sí? El constructivismo en ese sentido se tiene que distinguir del psicologismo
o individualismo, no lo puede llamar de muchas maneras, pero también del sociologismo, ¿sí? En toda su forma. Entendido este último como una forma de empirismo a veces más complejo, a veces más simple, pero a veces también bastante a la bruta, digamos, ¿sí? Y con lo cual también vamos distinguiéndonos, por ejemplo, de los, ay, de los construccionamos, de los construcciones. Ok, uno podría pensar de que en tanto son construcciones de un conocimiento a partir de otro, uno podría decir, sí, efectivamente podrían caber dentro, pero no podrían caber dentro de un constructivismo que se haga cargo de la pregunta fundamental de la cual necesitamos hacernos cargo en el espacio educativo, en la psicología del aprendizaje, en la psicología del desarrollo, ¿sí? Que es cómo se transforman en la historia, en la ontogenia de los individuos, esas estructuras de conocimiento por transformación de otras estructuras de conocimiento, ¿sí? Y ahí es donde, a mi juicio, aparece uno de los elementos centrales del constructivismo, al menos en este rincón, en esta esquina del ring, como dirían algunos, que es que lo que queremos o lo que es fundamental explicar, esta novedad psicológica, novedad cognitiva, se le llama de distintas maneras, esta auténtica novedad requiere de un cierto marco epistémico que entiende a los organismos vivos, incluidos los seres humanos, como existentes solo en relación con un medio, y al conocimiento como parte de esa relación, ¿sí? O, dicho de otra manera, como modos estables de relacionarnos con el medio. Lo cual tiene una derivada que es muy, 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 muy importante, y es que con esto dejamos fuera a los constructivismos radicales, porque los constructivismos radicales no tienen forma de hacerse cargo de un medio como tal, ¿sí? Y por eso es que han sido acusados, y lo digo esto con respeto, incluido Maturana, de coquetear, si es que no caerse directamente al solipsismo. Este enfoque relacional, este marco epistémico relacional dialéctico, se sitúa conscientemente dentro de lo que algunos autores, aquí cito a Castorini y Vaquero, por ejemplo, un libro que les recomiendo, pero así absolutamente, Dialéctica y Psicología del Desarrollo. Ojalá que tengan la oportunidad de leerlo en equipo, porque es de esos libros que vale la pena hacer un seminario de lectura para hacerlo, para leerlo. Eh, Ellos sostienen la idea de que los autores que trabajan en el marco epistémico relacional dialéctico sostienen una postura ontológica realista crítica, distinta de todas las formas de constructivismo radicales, que lo que terminan es en algún momento disociando o escindiendo esencialmente entre sujeto y objeto, o ahí lo estoy diciendo rápidamente en lenguaje epistemológico, pero ahí ustedes pueden agregarle todas las decisiones clásicas. Individuo y medio, individuo y cultura, psicología y no sé qué, y sociología. Todas esas decisiones finalmente no son iguales, no son idénticas, ojo, pero comparten, forman parte de un mismo marco epistémico, insisto, de la decisión, como se le llama, como le llama especialmente Castorina, y que no permite hacer muchas cosas, pero no permite explicar aquello que es fundamental en psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje y finalmente en educación. Y a mi juicio, ahí es donde está la especificidad de, eh, de un constructivismo que se sostenga, convengamos, en el espacio educativo. Dicho todo lo anterior, y ahora voy un poquito más rápido porque necesito esos marcos para poder referirlo, voy a la segunda pregunta. Acá de nuevo Carlos y Rodolfo me preguntaban, bueno, pero si, como lo dice Hilary Putnam, siempre lo digo al revés, eh, experimentar constructivistamente nuestra percepción del mundo pudiera ser angustiante y desadaptativo, ¿no? Pareciera ser que los seres humanos tenemos casi una necesidad de tener certeza sobre el mundo, ¿sí? Entonces, y si el constructivismo es 100% incerteza, entonces
uno podría decir, bueno, resulta que es no solo angustiante, sino desadaptativo. Bueno, la primera pregunta era, ¿comparte usted la afirmación anterior? Y la respuesta es un taxativo no, no comparto esa mirada. De hecho, pienso exactamente lo contrario. Pienso que pensar y vivir la vida constructivistamente es muy adaptativo, ¿sí? Porque en la lógica de lo que estoy planteando, pensar constructivistamente no es vivir en la incerteza permanente, es entender que toda certeza es una certeza histórica, es una certeza hasta donde sabemos, pero es una certeza al fin, es una certeza de la cual yo puedo argumentar y por lo tanto que puede ser contraargumentable, ¿sí? Y todo esto funciona dentro de una lógica de un realismo crítico. Dentro de una lógica de constructivismo radical, esto no tiene ningún sentido, porque de lo que se trata es de puras percepciones, finalmente. Y los organismos pueden entrar, digamos, uno puede seguir la lógica maturaniana y decir, oye, pero se forman, se me olvidó el lenguaje, perdón, pero que se, los organismos pueden empezar a correlacionar finalmente, correlacionarse en el sentido estadístico sus comportamientos, pero como dice Maturana, con todas sus letras, no hay comunicación. La comunicación no existe. Los organismos los sistemas están cerrados sobre sí mismos. Por lo tanto, tenemos una ilusión de comunicación. Pero comunicación, lo que se dice comunicación, no hay. Eso es Maturana, químicamente puro. Eh, en ese contexto, efectivamente, claro, si constructivismo es solo eso, evidentemente, vivir constructivistamente es como decir, loco, estoy solo en el mundo. No, no tengo certeza, sino que no podré tener nunca una certeza. Porque incluso lo que podría parecer certeza, entonces podría ser simplemente un autoengaño. Esa es la conclusión necesaria. Ahora, cuando entendemos el constructivismo de esta otra manera, en un marco epistémico relacional dialéctico, y con, una, con esta ontología realista crítica, pues entonces estamos en otra posición. Porque efectivamente es posible, es pensable, porque el conocimiento no radica en mí o en el otro, radica en la interacción, radica en la vida finalmente, en la forma de organización y de intercambio que tengo con un mundo que es un mundo que es tangible, ¿sí? No es un mundo imaginado, no es un mundo ilusorio. Ya Vygotsky ahí criticando sistemáticamente en el capítulo 2 de Pensamiento y Lenguaje a todas las posturas que me anteponen el principio del placer. Lo primero es tener satisfacción ilusoria. Y Vygotsky nos demuestra sistemáticamente que cómo va a ser más adaptativo tener una satisfacción ilusoria de deseo que una adaptación real. Si fuera así, entonces nos moriríamos todos. Estaríamos, entonces, es esa idea, esa pista, esa idea de que, al menos desde mi perspectiva, mirándolo desde el punto de vista de la pregunta de la auténtica novedad, es insostenible ¿cómo se llama? Un constructivismo radical y su derivada, si tú quieres, existencial de angustia y desadaptación o menor adaptabilidad. De hecho, y aquí voy a ser especialmente sintético, si les interesa podemos volver por allá, es muy interesante cómo hay toda una línea de trabajo que en los últimos años, en las últimas décadas, probablemente el texto fundante es un texto de Eva Kallio, una investigadora finlandesa, que se pregunta por qué es lo propio del pensamiento adulto, en el entendido de que el problema del que estamos hablando no es del pensamiento lógico, sino o formal. ¿No? ¿Se acuerdan? La última etapa del desarrollo en el modelo piagetano, la etapa de las operaciones formales. Kallio se da cuenta de que en la literatura científica, desde mucho rato, entendemos que hay un pensamiento postformal. Se le ha llamado de muchas maneras. ¿Sí? Se le ha llamado incluso sabiduría, pensamiento relacional dialéctico, pensamiento epistémico, pensamiento postformal. Y ella dice, oye, aquí hay algo común.
pero no ha sido formulado. ¿Y qué es lo que ella plantea? Es que la clave de esto que ella propone llamar a todas estas formas el pensamiento adulto, insisto, postformal, más allá del pensamiento formal, es el pensamiento integrativo. Y fíjate que lo específico del pensamiento integrativo es la capacidad de articular los aspectos subjetivos y objetivos de la realidad, pero no entendidos como objetivos allá afuera, sino entendidos como lo objetivable o lo que hemos estado objetivando y lo subjetivo también. Es decir, se pone específicamente, pone como el logro más alto del desarrollo y extremadamente adaptativo, propio de los adultos, propio de los sabios, esta capacidad de superar, porque es una integración no aditiva, no simplemente se trata de poner juntas cosas, sino de trascender perspectivas y a partir de eso construir un modo que supera, en el sentido hegeliano del término, trasciende las formas previas. Y en ese sentido permite la creatividad y la capacidad de solucionar problemas, incluso la creatividad histórica, que a alguien se le ocurra una solución que no se le había ocurrido nunca a nadie antes. Entonces, y ese sería precisamente digamos, la línea de desarrollo, que además al ser histórica no tiene tope, porque precisamente el pensamiento postformal es consciente de sí mismo. Y entonces en ese sentido se entiende como una solución tentativa. Para mí no hay, o sea, esa es una manera sostenible del constructivismo, o sea, es una derivada de esta manera o este énfasis que yo estoy poniendo en la epistemología constructivista. Y más allá de esta referencia específica a los trabajos de Bacalio, solo quisiera enfatizar, y aquí quizás, que esta idea del multiperspectivismo como un elemento clave de los pensamientos de alto nivel aparece en toda la literatura de pensamiento epistémico, pensamiento histórico, pensamiento crítico, conciencia ambiental, pensamiento crítico social, es decir, es una característica fundamental, pero no un multiperspectivismo, por poner la caricatura, posmo o multiplicista. No es la idea de que, cada cual tiene su punto de vista y bueno, se acabó la conversación. No, es un multiperspectivismo que permite hacer afirmaciones, pero afirmaciones tentativas. Y como son tentativas, entonces son flexibles, es decir, son adaptativas. En ese sentido, pienso que no solo no estoy de acuerdo con el señor Putnam, no estoy de acuerdo con la derivada, ¿sí? Estoy de acuerdo que a los seres humanos necesitamos cierta certeza, pero tiendo a pensar de que lo que el constructivismo nos ofrece es la posibilidad de integrar lo que uno podría llamar una cierta fuerza centrípeta con una cierta fuerza centrífuga. Podemos integrar crítica, pensamiento crítico, es decir, esto que está mirando por detrás, con identidad, es decir, esta fuerza que nos dice, bueno, pero esto es lo que hemos estado haciendo. Hay otros ejemplos en psicología de la identidad que pueden ser interesantes en esa línea, pero me quedan un minuto eh, para dos ideas. Uno, ¿y esto cómo se aplica en formación en el espacio educativo? Bueno, aquí pienso que es donde entra precisamente eh, la posibilidad de pensar espacios educativos que formen pensamiento adulto, por decirlo rápido. Y cómo van en esta pasada la formación inicial docente y los futuros profesores? Bueno, formándolos como adultos. Es decir, poniendo en juego dispositivos de enseñanza-aprendizaje que les permitan construirse como pensadores autónomos, finalmente. ¿Sí? Y en ese sentido, no como objetivistas, es decir, que piensan que la realidad está afuera, ni como subjetivistas, es decir, que, todo conocimiento solo radica de cada uno de los individuos, sino como evaluativistas, gente que es capaz de construir conocimiento con otros y con la realidad, y evaluarlo, y seguir en este camino histórico. Supongo que a esta altura del partido ya está más o menos clara cuál es mi respuesta a la última pregunta, que es sobre el alcance de las ideas de Maturana en educación. Lo voy a decir en simple y en provocador. Cuando escribimos Constructivismo a tres voces, incluimos a Maturana
porque las ideas de Maturana estaban muy vivas en el mundo educativo. Y por lo tanto nos parecía que era importante que los distintos actores del espacio educativo conocieran mejor qué es lo que Maturana piensa, o escribe al menos. Y yo tengo la impresión de que mi postura hoy por hoy no es que haya que difundir las ideas de Maturana en el espacio educativo, tampoco hay que negarlas. Creo que lo que hay que hacer es una lectura crítica. Y aquí voy a poner solo una referencia. Uno de los mejores artículos que alguna vez se han publicado en torno a las tesis que pusimos en Constructivismo Tres Voces, un artículo de Carlos Cornejo el año ya el 2001 en la revista Psique de la Escuela de Psicología de la Católica, que titula sugerentemente Tres Voces, Dos Constructivismos. Y la tesis muy bien sostenida acá es que, ojo, porque Maturana, a pesar de su discurso ético con el cual podemos estar completamente de acuerdo, sigue teniendo una postura constructivista radical. Y espero a esta altura del partido y de esta conversación o de este planteamiento mío, creo que ya es bastante claro por qué ese planteamiento de constructivismo radical termina siendo insostenible cuando queremos responder a las preguntas conceptuales, pero también empíricas, que queremos responder en el espacio educativo. Eso por ahora. Muchas gracias, profesor. Estoy aplaudiendo, no sé si se escucha. No, se ve. Sí, se Gracias. ve, perfecto. Bueno, ya terminada la ponencia del doctor Sebastián. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna especificación. Rodolfo o Claudio, Rodrigo, ¿sí? Rodolfo. ¿Estás muteado? Ay, sí. Sí, yo estaba esperando por si alguien más quería hablar, pero bueno, me imagino que aquí hay que procesar muchas cosas antes de poder comenzar a formular preguntas, ¿no? Lo primero, Cristian, es agradecerte de lo más sincero, digamos, de lo más profundo de mi corazón esta presentación. Siento que ha sido brillante. Siento que abre muchas nuevas preguntas y también aclara muchas cuestiones que quedan rondando después de la publicación del libro y que a mí me hacen pensar que a lo mejor deberían tratar de sacar una segunda versión. O tal vez el artículo que tú citaste, que yo no lo conocía, eh, resume muy bien, como tú dices, pero no ha sido suficientemente difundido. Yo cuando leí ese libro, que es un libro que además utilizo en mis clases, yo doy clase en educación, siempre me planteo la pregunta, ¿y qué hace Maturana acá? ¿No? ¿Y cuál es el sentido último, digamos, de ubicarlo en este contexto y cuál es su real aporte a la educación? Y me cuesta mucho encontrar aquello. Y creo que lo que tú has planteado es muy aclarador en ese sentido. Tampoco se trata, como tú bien dijiste, de negarlo, ni mucho menos, porque su revisión crítica puede ser muy aportadora, pero eso no está tan claro en el libro en ese minuto, ¿no? Claro. Bueno, yo tengo muchas reflexiones y preguntas, voy a tratar de sintetizarlas en dos, ¿no? Cuando tú hablas de Maturana como un constructivista radical, trae a mi mente el recuerdo de un artículo que sacó, una reflexión que sacó al momento de la publicación del Árbol del Conocimiento, el historiador norteamericano Morris Berman, quien hace una crítica destructiva de Maturana, diciendo que prácticamente se puede ser el soporte intelectual de la dictadura en Chile, ¿no? Porque ese constructivismo radical sí es muy interesante, eso está publicado, fue en una revista en inglés, pero está publicado, está traducido por una revista del Colegio de Psicólogos de la época. Wow. Porque ese constructivismo radical nos lleva digamos, en último término, a relativizar cualquier tipo de postura eh, que uno quiera afirmar, que uno quiera sostener, ¿no? Y entonces el análisis que tú haces de la necesidad de entender esto como un constructivismo dialógico es una muy buena
respuesta a esa posibilidad. Eh, Ahora bien, lo que yo te quiero preguntar, esto es una reflexión solamente, son dos cosas. Primero, si a ti te parece que se puede distinguir entre un constructivismo propio de la psicología clínica, yo sé que tú trabajas en el ámbito de la psicología educacional, y otro que tenga que ver propiamente con lo educativo. Mi intuición, esto es algo que yo no lo he reflexionado demasiado, pero mi intuición y que de alguna manera se reafirma a partir de lo que tú has dicho, es que hay una diferencia muy importante en los constructivismos en esos dos contextos, ¿no? Y es que cuando trabajamos en educación estamos siempre buscando desarrollar finalmente conocimiento, es epistemológico en el sentido último del término, mientras que en la psicología clínica no se busca necesariamente desarrollar conocimiento, sino que cambiar el punto de vista que las personas tienen respecto a la realidad. Es un constructivismo más bien vinculado a la percepción versus el constructivismo que existiría en educación, que tiene que ver más bien con la construcción de conocimiento, ¿no? Es epistemológico, ¿no? Ahora, lo que gestaltistas decían que el aprendizaje y la construcción de conocimiento es una derivada de la percepción finalmente. Entonces quería pedirte primero una reflexión respecto de eso, si te parece que esa distinción pueda ser útil, ¿no? Para una escuela de psicología como la de la Universidad Mayor esto es muy importante porque se pretende formar profesionales con un sello constructivista, pero queremos que ese sello constructivista permee más de una disciplina, no solo el contexto clínico, y tal vez haya que entender que en el contexto clínico se busca, se trabaja con el constructivismo en un nivel más bien perceptual y en educación lo estamos haciendo en el nivel, digamos, de la construcción de conocimiento. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con si te parece que esa distinción pudiera ser pertinente, puede dar cierto juego o es solamente una invención inoficiosa que se me ocurrió ahora. Eh, y lo segundo es que quería preguntarte por el papel de las emociones en todo esto, Mm. ¿no? Yo intuyo que cuando hablamos de un constructivismo dialógico, un constructivismo que se construye en la relación con el mundo, pero también en la relación con otros, las emociones juegan un papel muy importante, sin embargo, siempre desaparecen de la conversación y de los análisis, ¿no? Yo creo que debe haber un papel muy importante, tanto en la interacción como en la construcción última de- del nuevo conocimiento, un papel muy importante de las emociones. Entonces quería preguntarte si tú estás de acuerdo con eso y si tienes alguna intuición respecto de cuál es el papel que las emociones juegan en eso. Entonces son dos preguntas. La primera sobre lo psicológico, lo clínico y lo educacional, y la segunda sobre el papel de las emociones. Y te reitero que muchas gracias por la presentación que me ha parecido brillante. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. De verdad, un honor, Rodolfo. Eh, Voy a partir por ahí, Carlos, si quieres después sigo al tiro con la que dejó Rodrigo en el Sí, chat. sí, súper, gracias. Ya. A ver, no, no voy, o sea, no tengo la pretensión de conocer bien los énfasis del constructivismo en clínica, ¿sí? Entonces puede ser que también lo que vaya a decir ahora no le haga justicia a los colegas que trabajan en esa área y a las tradiciones de trabajo. Entonces, sin embargo, lo que sí quiero enfatizar es que, uno, Rodolfo, yo creo que hay la intuición es interesante, ¿sí? Ahora, yo cómo la leo, además tratando de vincularlo con las tesis que traté de desarrollar acá, previamente. En el siguiente sentido, es que en un primer nivel, el constructivismo con quien ha discutido, si tú quieres, es contra las formas eh, finalmente de empirismo. El primer contendor del constructivismo, además porque, convengamos, el constructivismo no surge, digamos, en el siglo XVIII, o sea, en el siglo XIX ni en el siglo XX, tiene tradiciones para atrás, hay gente que, no sé, por el lado de Vygotsky, por ejemplo, lo lleva a Spinoza, y de ahí y uno sigue, por el lado de Vygotsky y de Piaget uno se mete en el pensamiento hegeliano, en el hegeliano marxista, es decir, hay tradiciones, y como siempre, como decía Ricardo Rosa, Aristóteles ya lo dijo todo.
Pero hablando más en serio, yo diría que el constructivismo, efectivamente, claro, con quien está peleando, y aquí creo que el más evidente es Piaget, eh, que además, convengamos, es uno de los grandes próceres del concepto, de que le llamemos a esto constructivismo. Digamos. Hay varios textos bien importantes en los cuales finalmente, yo no sé hoy por hoy los historiadores de la psicología qué es lo que dicen, pero en algún momento estaba bastante adscrito al uso que le daba Piaget al concepto, a la idea de construcción de conocimiento, que esto haya tomado una cierta forma. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero decir es que la discusión, a mi entender, primero es con el empirismo. ¿Sí? Entonces, en esa discusión primera, lo que hay que sostener, y qué es lo que yo creo que los experimentos de Maturana, digamos, con los animales, la salamandra y todo eso, muestran con mucha, salta a la vista, por decirlo así, es que hay que uno no se puede saltar la organización del organismo. ¿Sí? Es decir, es echar por tierra el empirismo a la bruta, la tabula rasa. O sea, a esta altura, sostener una tabula rasa es francamente insostenible en la historia de la psicología. En ese sentido, yo diría que efectivamente ahí hay completa, o sea, están dentro del mismo paraguas estas dos versiones que tú ensayabas, ¿sí? La de la percepción y la del conocimiento. Ahora, hay un problema que yo creo que es interesante, y es que en el caso del aprendizaje y del desarrollo, salta a la vista, es imprescindible la idea, la necesidad de explicar esta auténtica novedad. Yo tengo la impresión que en clínica eso se hace, pero se teoriza menos. ¿Sí? Entonces, esta idea de cambiar la percepción, el punto de vista, lo que esconde es que es por un punto de vista más adaptativo. A veces los colegas, yo tengo la impresión que en el área clínica no sé si se muerden la lengua o no o les parece tan obvio que no hay para qué decirlo, digamos, capaz que sea eso. Lo que para nosotros es un problema, para ellos es la vida misma, no me sorprendería, digamos. Pero de lo que se trata no es de cambiar este punto de vista que tiene esta persona sufriendo por otro punto de vista cualquiera. Se trata de que adopte un punto de vista que al menos lo haga sufrir menos. Es medio obvio, ¿no? Pero, ¿y eso no es apuntar hacia una transformación adaptativa? Primera pregunta que me hago. Y por lo tanto, entonces, no estamos en el mismo problema, en últimas, es decir, cómo paso de una cierta forma de conocimiento, ¿eh? Y aquí me pongo muy piagetano-vygotskiano, es decir, esa forma de conocimiento que me lleva a percibir como percibo, pero pasar de esa a otra, pero por transformación de esta, no por simplemente que me digan, oye, cámbiate de punto de vista, digamos. Si fuera tan simple, la clínica no existiría, digamos, como disciplina, y sabemos que es una disciplina tremendamente ardua y difícil, se requiere mucha experticia profesional para poder hacer eso. ¿Sí? Entonces, digo, tengo la sospecha de que hay algo ahí, de que la diferencia no es tan grande, ¿sí? Pero ahí me faltan elementos como para poder mirarlo. ¿Sí? Si hay un área en la cual yo creo que ha habido, para mí es más evidente verlo, es por ejemplo cuando tú comparas los procesos de desarrollo de la identidad a lo largo de todo el ciclo vital, entendida como identidad narrativa, es decir, como la capacidad de contar la propia vida como una historia coherente con lo que se hace en psicoterapia. No solo en psicoterapia llamada narrativa, sino también en toda psicoterapia. De alguna manera lo que se está haciendo es transformar la estructura a través de la cual me cuento. Y en ese sentido estamos pensando de nuevo en una transformación de una estructura en otra, en interacción con un otro, en este caso el terapeuta, y ¿cómo se llama? Pero con un norte. Pareciera ser de que o sea, en ese sentido, insisto, a mí ahora que lo estoy pensando, me llama la atención que en psicología del desarrollo y del aprendizaje,
hacemos cargo, digamos, de todas las críticas a propósito del desarrollismo, y de que, oye, ustedes están planteando que esto es mejor que lo otro, ¿de dónde, de dónde se paran para poder decir eso? Pero tengo la impresión de que en la psicoterapia hay algo de eso también. Insisto, de lo contrario, de lo único de lo que se trataría daría lo mismo el cambio. Y no da lo mismo. Estamos pasando hacia algo que se supone debiera hacerme sufrir menos. Y fíjense que estoy dejando completamente fuera las nociones de normalidad, de salud. No, simplemente un diferencial. Ya. Eso como un primer elemento. Y lo Cristian, voy a perdón, engarzar con la... Sí, perdona, Carlos. podríamos, lo que pasa es que está Claudio Yusta, que está acá, se tiene que Ah, retirar, y él tenía un comentario, perdona que te interrumpa, pero es para darle sí, espacio a dale, Claudio, dale, dale. que Claudio Dale, fue Claudio, Sí, perdona. farmacéutica con sí, Maturana, me interesa mucho la opinión de él. Dale, Claudio, por favor. sí, solo primero agradecer y felicitar por estos espacios de reflexión y conversación que creo que en el mundo que estamos viviendo nos hace muy bien poder compartir y reflexionar juntos. El único comentario, y lamento no poder quedarme más, es que cuando eh, evocamos Maturana, me da la impresión que nos quedamos con una etapa de Maturana estrictamente biológica y de alguna forma yo echo de menos en esos comentarios toda la producción intelectual generada a partir de la fundación de Matrística con una línea de pensamiento que se denomina biología cultural. Entonces, solo invitarlos, si no lo han hecho, a profundizar y leer esos últimos 15 o 20 años de producción de Maturana, en que junto con Matrística surge toda esta línea de reflexión que se denomina biología cultural. No estoy diciendo que eso es la auténtica novedad, pero sí creo que es una referencia que puede resultar útil para poder ir entendiendo la riqueza y agregar a esta mirada constructivista, porque siento y concuerdo y estoy de acuerdo con el profesor en que el constructivismo nos da esa mirada de poder vivir la vida sin angustias, entendiendo que es posible se mover en una tangente, entendiendo y integrando lo tangible y lo intangible. Yo creo que eso, estoy totalmente de acuerdo con eso y me hace mucho sentido. Mi posición o mi invitación es a leer estas últimas producciones de Maturana, porque creo que eso también nos puede ayudar en esa mirada que estamos de alguna forma compartiendo en este momento. Solo eso y agradecer esa participación, pero lamentablemente tengo que salir por compromisos de trabajo y muchas gracias por estos 65 minutos de reflexión y conversación. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudio. Gracias a ti, Claudio. Vale. Vuelvo entonces. Bueno, podemos después volver a quizás en otra pasada a conversar sobre eso, porque tengo algunas posturas, pero no las voy a decir aquí porque Claudio se nos sería pelambre responder cuando Claudio no está acá. Ya, pero vuelvo a los comentarios, a la segunda pregunta de Rodolfo y ¿cómo se llama ella? La de Rodrigo. Aquí voy a responder muy rápido, Rodolfo, en relación al tema de las emociones. Yo creo que aquí tenemos una mirada sesgada en la práctica, no solo en la lectura de los clásicos, ¿sí? Yo siempre digo, o sea, como mencionaba Carlos, lo que nosotros hemos ido construyendo como síntesis de una teoría del aprendizaje y, y- y- y con la pretensión de llamarle una teoría general, no una teoría universal, bueno, tratando de ser consistentes con con el enfoque constructivista que queremos sostener. Lo que hemos tomado una síntesis entre Piaget y Vygotsky, entre conceptos centrales de la. Y uno de esos es el concepto de conflicto cognitivo, que ha sido usado y mal usado, de nuevo, un lugar común. Lo que yo siempre digo es, parece que la gente, no sé por qué, se queda con el cognitivo, pero nunca escucha el conflicto. Si yo digo conflicto,
incluso en el sentido común, estoy hablando de emociones que se están jugando ahí. Y Piaget no era inconsciente de aquello, lo usaba y lo enfatiza en muchos textos, y Vygotsky tampoco. De hecho, en uno de las síntesis que esperamos escribir dentro de poco, digamos, a propósito de ir construyendo esa síntesis, es que nosotros sostenemos en el equipo que siempre es muy visible el aporte que Vygotsky le puede hacer a Piaget, pero uno de los aportes centrales que le puede hacer Piaget a Vygotsky es conceptualizar una parte del fenómeno que Vygotsky, a la cual se refiere en momentos clave de su obra, pero que nunca le pone un nombre técnico, y que es ni más ni menos que el conflicto cognitivo. Es decir, esta experiencia emocional de incomodidad, de cierta imposibilidad de moverse, de no poder completar el movimiento. Que fíjate que es lo mismo que decir que esta estructura de conocimiento, que nunca es una cosa, siempre es una forma de conocer, una secuencia de movimientos, que no termina de completarse, ¿sí? Y por lo tanto queda a medio camino. Y eso Piaget le llama desequilibrio, y si eso asciende a la conciencia, conflicto cognitivo. Esa incomodidad es la que hasta cierto punto moviliza, ¿sí? Y entonces ahí está. Con algunos colegas estamos ahí terminando un artículo en que estamos ensayando la idea de que en ese sentido, toda experiencia de aprendizaje es lo que Steiner llamaría una experiencia liminal, ¿sí? Una experiencia en la cual no estoy cómodo con estar aquí, pero tampoco estoy allá, y por lo tanto queda un espacio en el cual hay que gestionar esa emocionalidad. Y entonces en ese sentido, las emociones están ahí, siempre, dentro de una perspectiva constructivista. ¿Sí? Y en ese sentido, y aquí engancho directo con la pregunta de Rodrigo, yo diría que él dice, ¿y qué pasa en los colegios? ¿Los docentes en Chile son constructivistas? Yo creo que no. Yo creo que la mayor parte de los docentes, la mayor parte de los seres humanos, convengamos, no hemos sido formados en una mirada que, digamos, yo llamaría en este caso constructivista, de pensamiento integrativo, ¿sí? En general, tendemos a tener en el plano epistemológico, en el plano epistémico, una comprensión que está más bien más situada en el marco epistémico de la escisión. Si ustedes quieren, heredera de la tradición de la caricatura de Descartes, ¿sí? Mente-cuerpo. Esa manera de mirar el asunto, que y aquí me va a mandar una burrada, o sea, una afirmación que probablemente no, daría para otra discusión, pero que es hegemónica en la psicología contemporánea. O sea, yo sostengo que los enfoques social cognitivos también son herederos, también se sitúan dentro del marco epistémico de la decisión, de maneras más complejas, por supuesto, pero no logran situarse completamente en esta comprensión relacional. Eh, y si el constructivismo, o sea, si una eh, como característica, un trazo fundamental del constructivismo en los espacios educativos debiera ser ese situarse en el marco epistémico relacional y en particular relacional dialéctico, no. Yo creo que la gran mayoría de nosotros no opera en su cotidianidad de esa manera, y no es culpa nuestra, sino que pienso que es culpa precisamente de los espacios formativos que no se han planteado los desafíos de formarnos de esa manera. Porque, y con esta última observación, nuestra experiencia en docencia universitaria, pero también en las investigaciones, por ejemplo, el proyecto Fondes que citaba Carlos, es que efectivamente hay formar a personas en un pensamiento constructivista es extremadamente complicado, porque implica poner a esas personas en una situación que es incómoda, para la cual su pensamiento les parece una tontera. Déjeme poner un ejemplo. Un estudiante que piensa que el conocimiento radica en el experto, en este caso en el profesor, le parece lo más normal del mundo, y además así ha sido enseñado, para que vaya a una cátedra, escuche y anote, ¿cierto? Desde una perspectiva constructivista, sabemos que es mucho mejor, es mucho más productivo que ese estudiante dialogue, discuta con otros, que elabore, trabaje basado en problemas, basado en proyectos,
Y sin embargo, cuando tú pones a ese estudiante a trabajar de esa manera, el estudiante dice, oiga, no, po, si yo no vine a jugar aquí, yo vine a aprender. Y va a aprenderse hace con un profesor dictando cátedra. Entonces, que hay en un loop, y un loop que es muy complicado y que para muchos docentes de todos los niveles los lleva a decir, ya, ¿saben qué más? A hacer afirmaciones que son súper complejas, digamos, porque no son, porque por sus derivadas. ¿eh? Decir, no, si lo que pasa es que el constructivismo está bien para niños de cierta edad para arriba, o de cierto nivel socioeconómico para arriba. Pero a los otros, a los más chicos, a los más pobres, hay que enseñarles directamente. ¿Sí? Porque no funciona. Y es muy loco porque es una afirmación que puede ser descriptivamente válida, pero que encierra una suerte de círculo vicioso que no permite hacer las transformaciones de la perspectiva, del modo de pensar, que pudieran llevarnos a comprender por qué funcionan o no funcionan estas cosas, esas estrategias. Entonces, es esa la dimensión que yo creo que es súper complicada. Estamos llenos de estudiantes de pedagogía, me ha pasado ya en varias ocasiones que me dicen, Cristian, a mí me han hecho cátedra del constructivismo en muchos cursos, pero este curso en el que he estado, que, que me cargó toda la primera mitad, si es que no hasta el final, es el primer curso constructivista en el que he estado en mi vida. Y sostener esa rabia a veces de los estudiantes, cansa y no lo hacemos bien. Muchas veces perdemos gente en el camino. ¿Sí? Entonces, también desde la experiencia docente, digo, es súper difícil, es súper difícil. Pero sigo creyendo que vale la pena. Bueno, profesor, yo también me sumo a las palabras de Rodolfo, creo que ha sido una genial, entretenida y didáctica conversación que nos pone en problemas, que es lo que estamos buscando con Rodolfo, ¿sí? O sea, en el sentido de hacernos pensar de qué decimos cuando decimos constructivismo y de qué tan constructivistas somos o de qué constructivismo somos, etcétera, que es la discusión que nos interesa y que esta idea nace el ideólogo, todo esto de Rodolfo Bachler, ¿no? Así que yo lo aplaudo, lo abrazo a la distancia, ahora está en México ahí, comiendo taco y eso. Y ya no, para no quitarte más tiempo, Cristian, te, te dejamos en libertad y espero que sigamos conversando y colaborando en lo que queda de nuestras vidas. Muchas gracias. ¿Ah? Muchas gracias a ustedes y también, bueno, me quedo atento a las reacciones también de los estudiantes que estuvieron presentes. Muchas gracias por regalarme este espacio para conversar estas cosas interesantes. Muy amable. Muchas gracias a todos y a todas. Abrazos. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.